Mitad niños, mitad cocomelon son la generación que está más expuesta a este efecto de estar crónicamente en línea. Y el hecho de que no ubiquen la diferencia entre estarlo y no estarlo solamente confirma el punto. Pero ¿qué pasa con las demás personas? Por primera vez nos hacemos seres omnipresentes y nuestra única respuesta es ¿y de esta manera respondes a lo que está adelantado a tu época? Y bueno, lo entiendo. Parece que la tecnología avanza más rápido de la forma que tenemos para entenderla. Y por lo tanto, también tiendo a autodiagnosticarme con el efecto me. Te voy a ser sincero, no entiendo cómo funciona la complejidad del teléfono, de la computadora, de los satélites y de todo lo que pasa. No lo sé, simplemente pasa y ya. Nací, alguien lo había construido y yo lo uso y de la misma forma tú. Pero anticipándonos un poco ya a lo psicológico y no tanto a lo tecnológico, a veces me pregunto si realmente estamos preparados para recibir tal cantidad de información en tan pocos lapsos de tiempo. Probablemente no exista algún estudio ni alguna persona que sea capaz de saber cuáles van a ser las consecuencias de todo esto que está pasando en nuestra cabeza. De toda esta amalgama de información que está recibiendo nuestra cabeza día y noche, desde inicios de nuestra vida prácticamente hasta finales de ella. No es como que existan restricciones de edad legales en donde se diga que antes de los 18 los niños van a poder disfrutar del tener conciencia de que existe un sol que los rodea, una luna, y de que hay personas allá afuera dispuestas a platicar de las simplezas de la vida. No lo sabes. Seamos sinceros, si pasas una buena parte de tus horas al día, es como tu pequeño colchón de la procrastinación, en donde te pasas una buena parte del tiempo y nadie te molesta. Bueno, si vives solo nadie te molesta. Si vives con alguien, la otra persona es como alguna especie de recordatorio de que hay cosas que se ir afuera. Pero vamos a suponer que vives solo, nadie te molesta. Estás ahí, estás cómodo. No solamente estás consumiendo información que no quieres consumir, sino información por la que seguramente ni siquiera preguntaste, pero probablemente te acabó buscando y te acabó gustando. Hay un mundo allá afuera. ¿Recuerdan que hablamos de que hay un mundo allá afuera? Ok, hay un mundo allá afuera. Es un mundo diferente. Okay, allá afuera hay perritos, hay árboles, hay pasto, ¿no? Para que veas si lo tocas. Vives contento en esa burbuja. Que si la casa de los famosos, que si las fiestas de Hollywood y lo que se hice allá, que si está revelando información para el dominio público, información que antes no se tenía, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si pones a un ser humano y una pantalla? Bueno, técnicamente no tendría que pasar nada. Pero sí pasa algo. Más tu pantalla. ¿Qué podría salir mal? Hola, soy sobreviviente de la rosticería mental colectiva y vengo a platicarles por qué estamos siendo cocinados por el efecto crónicamente en línea. Todo empieza como siempre en las faldas de X y de Instagram, en donde las personas documentan aspectos de su vida bastante irrelevantes y curiosos, en donde hacen de su propia vida un mismísimo espectáculo. Con un sentido del humor un poco rancio. ¿Qué pasa de esto a esto? First day on the job at Walmart, see how it goes. Get the hell out of my store! You gotta go. Hey, fuck you, dude. Solo era gente pasándola bien. Hasta que empezaron a publicar estas cosas. Empezaron a creer que había personas allá afuera realmente dispuestas a seguir todo esto. Y bueno, que sí las hay, que es lo peor. Pero son como personajes de bajo presupuesto, que forzaron su personaje, un personaje principal según ellos. Y al final lo consiguen. ¿Pero a qué costo? Probablemente unos miles de seguidores y un despido asegurado. Y ya. Eso quizás el mundo y los dueños de las cadenas de restaurantes de comida o de Starbucks o lo que sea son muy old fashion para entender su humor bastante complejo. Al parecer parece que hay gente que todo el tiempo está presente en las redes. Al parecer parece que hay gente que ya lo ha hecho parte de su propia identidad. ¿No sé si han visto la película de Wall-E? Donde se supone que la civilización pues literalmente ya está siendo consumida por la tecnología hasta tal punto en donde pues están sentados, tienen problemas de obesidad, pero están crónicamente conectados. Ya se ha convertido esto como parte de su propia vida y de su propia experiencia. Hay gente que crea de su vida un espectáculo porque todo se puede vender como si fuera un producto, porque siempre va a haber alguien del otro lado que esté dispuesto a consumir. Y más aún si avientas café recién preparado, como si la que te lo hubiera preparado hubiera sido tu ex esposa después de decirte que se arrepiente del divorcio. Gente en todos lados es consumida por el FOMO. Es esta idea, algo así como fear of missing out. Es esta especie como de paranoia que las personas tienen, en donde constantemente tienden a querer saber qué está pasando allá afuera, como si estuvieran perdiendo de algo sumamente importante. Y la verdad es que nada más lejos de la realidad, solamente divagas en pensamientos ajenos, poco premeditados, marketing y apariencias. Pero hay un contenido un poco demasiado extraño que sale por ahí sin contexto y que se le considera fuente de algo conocido como brain rot, que es la idea de consumir y absorber grandes cantidades de información irrelevante y de baja calidad, que se cree que está asociada con el deterioro del funcionamiento y la pérdida de inteligencia. De ahí la podredumbre del cerebro. Inclusive hay test de internet que se supone que si los pasas estás cocinando. Seamos sinceros, ¿y qué tan productiva puede ser una plática de referencias aleatorias de TikTok y de memes? No mucho. Imagínate que algún día vas a una fiesta, estás ahí sentado con tu vasito de refresco,
Y la persona que estuvo ahí contigo se fue hace una hora después de decirte que sí iba a ir al baño, pero ya no regresó, y te empiezas a preguntar por qué la persona no regresó, si le empezaste a hablar de Meguin, y claramente a todos les gusta el Meguin, y al final te fuiste un poco desconsolado porque pensaste que todas las personas tenían programado tu mismo algoritmo cuando claramente no. Pero ahora el mundo se puede convertir en un lugar hostil que excluye a las personas con gustos exóticos. Hay algo verde que seguramente has visto llamado pasto. Vas, lo tocas y te relajas un chingo. A menos que te encuentres con otra persona con el cerebro igual de podrido que tú, ya que en ese caso deberían juntarse y empezar una composta. Pero en todo este edificio de locura y de gente opinando en X, lo primero que se le viene a la cabeza, porque no ha salido a tocar pasto, ni se ha dado un descanso del trabajo intelectual que ejerce para llamar la atención de sus grandes espectadores imaginarios en busca de la eterna verdad, que termina en cuanto la autoridad no está de acuerdo con su opinión. Es importante mencionar que en algún piso de ese edificio ubicamos algo conocido como el hiperrealismo, que se encuentra en la prácticamente nula capacidad que tiene el ser humano en un momento dado para distinguir entre la representación de algo y la realidad de aquello. Ya no puedes vivir sin que estos dos mundos converjan en una amalgama que conoces como realidad. No sé ustedes, pero lo primero que esto me hace pensar es en la influencia que los medios tienen en nuestra cabeza. Y no quiero sonar como un loco conspiranoico, pero ¿cuándo fue la última vez que configuraste tu algoritmo? Claro, el hecho de que lo plantee en sí mismo ya parece una ironía, algo contradictorio. Pero quieras o no, esto manipula nuestras percepciones y nuestros comportamientos. Si de repente estás por ahí sentado en tu cama, vamos a aclarar que no tienes novia, pero hay un video por ahí que te sale que te dice las razones por las que deberías tener novia. Entonces dices, ok, voy a ver este video. Parece que YouTube me conoce muy bien. Ahora ves el video, lo acabas de ver, y esto deja una semilla en tu cabecita que te convence de que en efecto necesitas una novia. Entonces vas por allá, pasan un par de semanas o quizás meses, conoces a una chica, te enamoras, son pareja, duran un par de meses o de años, sientes maripositas en el estómago y todo el proceso de estar drogado aquí. Ahora posteriormente van a cortar. Chin. Y después de esto te deja una mala experiencia, acabas odiando a las mujeres porque les atribuyes a todas el trato de ella por un par de semanas o por meses. Y más allá de culpar al internet por tu misoginia temporal o culparme a mí por una historia que quizás sí pasó, es como si podemos llegar a confundir aspectos reales con aspectos irreales, que de hecho al principio no eran reales, pero se convirtieron en reales, pero no de la forma en la que tú creías que eran reales. En fin, podemos pasar todo el día debatiendo si el imperialismo viene de una necesidad del ser humano que acabó en no cumplirse, o aceptar el impacto que tienen pues estas redes y la tecnología en nuestra cabeza y la forma en la que condiciona mucho de nuestros comportamientos de una forma inconsciente. Solo piensa en los videojuegos y en la noción de progreso que te dan. No es algo cómodo o algo más complejo como una película. El llamado a la aventura, el que resuelvas dilemas complicados, el que encuentres un grupo de amigos, el que salves el mundo, el que al final te quedes con la chica y de repente ¡pum!, se acabó la aventura, se acabó la historia. Párate el sillón y continúa con tu vida porque mañana tienes examen. No es que esté en contra de ver videojuegos o de jugar películas, pero eso es solamente una probadita minimizada de estos estímulos y la forma en la que reaccionamos. Ahora imagínate sentir parte de estos estímulos, pero de una manera magnificada en algo como las redes sociales. Tantos días por tanto tiempo y después afirmar que esto no tiene nada que ver contigo ni la forma en la que piensas. Es un poco contradictorio, ¿no? Esto sin mencionar, por otro lado, tantas cosas, tantos estilos de vida que se sobrevaloran en el primer mundo. Y cuando se replican en lugares ajenos a este, pues la gente se decepciona por su impracticidad y superficialidad. Y al final quedas como un tonto enfrente de tu cartera. No sé si has escuchado el término hiperstición. ¿Qué? ¿Superstición? No, hiperstición. La superstición es cuando le atribuimos aspectos sobrenaturales a algo. Y la hiperstición es el nivel siguiente. Es cuando algo pasa de la fantasía a la realidad. Como por ejemplo la inteligencia artificial. Décadas o más tiempo atrás, que fue inspiración en muchas novelas, de muchos libros. Simplemente mantengo que los ordenadores son más eficientes que los humanos, no superiores. Inclusive de películas. Sin embargo, en la actualidad es algo pues que es muy tangible, que es muy palpable. Inclusive podías escuchar a las personas en el día a día mencionando la palabra inteligencia artificial como si se tratara de hablar de una ensalada para el fin de semana. En la actualidad no parece un concepto tan descabellado imaginarnos que una máquina sea capaz de pensar de una manera autónoma. En el pasado era una ficción, en la actualidad es una realidad. Esto se introdujo en las mentes visionarias o en las mentes de personas pues de bastantes recursos o poder adquisitivo que reflejaron con su visión y su dinero una proyección real de esto que hace tiempo atrás pues simplemente era una fantasía. You literally told them to make the starship more pointy because of the movie The Dictator. Yep. It is too round on the top, it needs to be pointy. Round is not scary. Pointy is scary. This will put a smile on the faces of the enemy. Is it better to be pointier? Or like if it wasn't for the movie. Arguably slightly worse. La hiperstición son como ficciones funcionales que sirven como dispositivos de viajes temporales para asegurar un hecho en el futuro. Y sin irnos tan lejos respecto al capitalismo, el deseo dispara el consumo. Piensa en la cantidad de información que se produce al día. Mucha, ¿no? Cuantificable, no lo creo. Ahora, la gente usualmente no selecciona lo que consume, simplemente consume lo primero que le aparece de frente. Esa desinformación, nos gusta, no tiene implicaciones en el plano real. No solamente en un individuo, sino que en sociedades completas. Esto lo
lo podemos ver reflejado en las decisiones políticas, opiniones sesgadas, en la deshumanización, la alteración de eventos y de hechos. No sé si se habrán dado cuenta, pero por ejemplo en X, después de que hacen cierto post de información o algún video, en la parte de abajo aparece como una leyenda, en donde se supone que retroalimenta el video con el verdadero contexto según algunas personas. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente esto no había sido un problema, hasta que de hecho fue un problema lo suficientemente problemático como para que las personas decidan invertir en agregar esta función, en donde si bien puedes llegar a pensar, pues digo, ¿quién se cree realmente lo que ve en el internet? ¿Quién se cree realmente lo que ve en alguna publicación, en algún post de X, que es una plataforma que sirve para que muchas personas frustradas den su opinión? Bueno, pues hay muchas personas que sí se lo creen y sí nos ha pasado. Entonces esto pasó de ser un problema noción a un problema real. Un problema real que desencadenó un conjunto de acciones para que la empresa decidiera informar o por lo menos no desinformar a las personas respecto a lo que realmente hay en el video. Y esto es solamente una pequeña prueba en alguna pequeña publicación que si hubieras visto en otro tiempo te hubieras confundido. Y esto solamente demuestra el problema real en el que se ha convertido. Tal parece que con el paso del tiempo vamos agotando nuestro sentido de la realidad tal y como lo conocemos. Y por esa razón también tiendo a empatizar con las generaciones más pequeñas, con las generaciones que realmente nacieron a flor de piel con este tipo de exposiciones al internet. Porque bueno, si nosotros estamos confundidos como adultos, ahora imagínate ellos. A pesar de que es un poco complicado imaginarse un mundo en donde estas repercusiones no continúen, no es imposible. Les agradezco mucho por ver este video.